Qué bien. ¿Qué pasó con el proyecto de tipificación de la explotación sexual infantil? ¿Por qué no se ha puesto en tabla en sala si ya lo votamos general acá? Sí, es que no estaba en el listado que nos presentó el secretario el lunes. Y un proyecto está con... ¿Me podéis mandar el boletín de servicio, por favor? Eso es lo bueno de tener vicepresidenta. ¿Estamos? En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todas y a todos. Damos la bienvenida a la senadora Luz Evans-Sperger, al senador Pedro Araya. El objeto de esta sesión es continuar el análisis del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica, correspondiente a los boletines número 14.107-7 y 14.123-7 que se encuentran refundidos. Fuimos directo a la tabla porque me indica el señor secretario que no hay cuenta. Sí le pedimos que pudiéramos ver qué es lo que pasa con el proyecto que tipifica el delito de explotación sexual infantil, que ya lo aprobamos, sobre todo que no hay muchos proyectos en sala, así que sería importante poder enviarlo. En todo caso, no estaba dentro de aquellos proyectos que nos presentaron el día lunes en reunión de comité, pero le pedimos a la Secretaría poder coordinarlo y agradecemos a la vicepresidenta del Senado, Luz Evans-Sperger, por sus buenos oficios al respecto. Bueno, quiero recordar que este proyecto ya fue votado en general bajo la brillante presidencia de mi antecesor, el senador Pedro Araya. Estaba pendiente el informe del Ministerio Público. Ya habíamos recibido un informe de la Defensoría Penal Público, pero no podíamos enviar el proyecto a sala porque estaba pendiente el informe de la Fiscalía. Así que le damos la más cordial bienvenida en representación del Ministerio Público a la señora directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, señora Imay Ortiz, y también a la subdirectora de la Unidad Especializada en Delitos Violentos y Responsabilidad Penal Adolescente, señora María José Taladriz, con la exposición de ellas y las preguntas que podamos hacer, vamos a poder enviar ya el proyecto a sala con el informe correspondiente para que la sala lo pueda votar en general y se fije un plazo de indicaciones. Aprovecho de saludar también a doña Leslie Sánchez, que es asesora del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Muchas gracias por su presencia y por intermedio suyo agradecer a la ministra del Interior que le dio urgencia a este proyecto de ley después de reunirse con los familiares, con los padres de Tamara, esta ley que hemos denominado Ley Tamara, con Camila y Raúl, con los padres. Así que muchas gracias por su intermedio al Ministerio por otorgar la urgencia, que es lo que nos permite precisamente poder poner este proyecto en tabla. Senador Pedro Araya. Presidente, junto con saludar a nuestras invitadas, primero quisiera hacer una consulta de carácter formal. ¿Estaba invitada a esta sesión la ministra del Interior o no fue invitada? No estaba Entonces, señor presidente, yo le pediría por un tema de la comisión que los invitados son los ministros, no los asesores. Si los ministros no pueden venir o se excusan, será el subsecretario o un asesor. Entonces, yo en ese sentido le pido que para futuras sesiones que se traten estos temas estén presentes las autoridades políticas, porque casi hay una discusión política, además de jurídica, que muchas veces los asesores no están en condiciones de contestar. Entonces, yo le pediría que para las próximas sesiones se invite directamente a los ministros, porque si no, yo voy a pedir que se haga cumplir el reglamento de que los asesores no pueden entrar si no está presente el ministro. Gracias, senadora Araya. Aclaro efectivamente que la ministra no estaba invitada, pero yo considero al menos importante, no va a exponer la asesora, pero que pueda tomar nota de la exposición, porque lo que nos ha manifestado el Ministerio del Interior es que quiere concurrir
la ministra en una próxima sesión, cuando entremos al debate en particular, para que el Ejecutivo pueda estudiar el presentar indicaciones. Pero no va a exponer la asesora, pero yo quería saludarla y valorar la urgencia de parte del Gobierno, porque me han preguntado mucho los medios por qué el proyecto no estaba en tabla, y la razón es esa: no tenía urgencia, y nosotros tenemos que ser respetuosos de las urgencias del Poder Ejecutivo de acuerdo al reglamento. Bueno, entonces ahora le ofrezco la palabra a la directora de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, señora Imay Ortiz, para que después también exponga la subdirectora de la Unidad Especializada en Delitos Violentos y Responsabilidad Penal Adolescente, señora María José Taladriz. Tienen la palabra en el orden que obviamente ustedes estimen. Que voy a exponer ahora. Perdón, ¿con qué fecha? Con fecha 21 de diciembre del 2021, el oficio 1100-2021. Ya, puede, sí, perdón que la interrumpa, para que lo chequee la Secretaría, porque lo que a mí me habían informado es que no había llegado y a lo mejor no fue remitido a la comisión. Pero continúe, lo van a chequear paralelamente en la Secretaría. Por favor. Lo expongo ahora. Este fue trabajado con las distintas unidades especializadas porque se relaciona con distintos delitos que son competencia de las distintas unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. Lo primero que queremos decir es valorar este proyecto. Indudablemente va en el sentido de proteger a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, y también representan un continuo de modificaciones previas y el establecimiento de los tipos penales del artículo 403 bis, que establece el delito de maltrato físico relevante, y el 403 ter, que establece el delito de maltrato degradante, precisamente respecto de las mismas personas, respecto del cual se pretende extender la protección en esta modificación legal. Ahora, el informe lo que señala es que, estando de acuerdo en general y con la idea, queremos, en el sentido de reforzar la protección penal a la infancia y otras personas que están en situación de vulnerabilidad, con especial referencia a 3 aspectos que preocuparon también en su momento a los miembros de la comisión, y que son, en primer lugar, los alcances que tendría la nueva circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, que se incorpora como numeral 22 en el artículo 12 del Código Penal, y su concordancia y compatibilidad con una agravante que ya existe, que es la agravante del número 6 del artículo 12, y las calificantes que recoge los diversos tipos a que saluden la iniciativa legal. Esta agravante, el numeral número 6, básicamente dice relación con abusar el delincuente de la superioridad de sexo o fuerza, y por lo tanto, de alguna manera se podría generar algún tipo de situación de non bis in idem. También existe una posibilidad de que se vulnere el principio non bis in idem con la normativa que se propone, ya que al establecer una agravante genérica como un nuevo artículo, un numeral 22 en el artículo 12, pero a la vez modificaciones en cada tipo en particular, efectivamente podríamos estar en alguna situación de non bis in idem. Y luego, respecto al modo en que se interpreta el artículo 361 del Código Penal y su armonización con el inciso que se agregaría, que obliga a imponer la pena en su máximo si la víctima fuera un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la Ley 20.422. Como comentario general, se hace presente que, en términos como lo que nosotros hemos podido apreciar en la realidad, la alza de pena en los delitos con alta penalidad, que ya tienen alta penalidad, no trae aparejada una mayor protección de las personas sujetas al proyecto de ley, ya que a mayores penas el estándar judicial para llegar a una decisión condenatoria también se eleva. Es decir, para llegar a una convicción más allá de todo razonable, existiendo mayor consecuencia en tanto penalidad, también el estándar se aumenta proporcionalmente. Asimismo, se destaca que hay cierta falta de uniformidad de criterio en las modificaciones propuestas, al incorporar una circunstancia agravante general en el artículo 12, número 2,
y cambio en la determinación de pena a través de modificaciones del artículo 69 y reglas particulares en diversos delitos, de dos formas distintas, esto es, a través de la exclusión del grado mínimo y aplicación del grado máximo. Como resultado de lo anterior se presentan también complejidades interpretativas o infracción al principio non bis in idem. A continuación, vamos a dar cuenta de observación ahora respecto de particularidades sobre el articulado del proyecto de ley para abordar los aspectos que preocuparon a la Comisión en su momento y que también nosotros compartimos ciertas preocupaciones. Respecto al nuevo numeral que se introduce en el artículo 12 del Código Penal, artículo nuevo 22, cometer el delito contra una víctima menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Esta circunstancia agravante, de alguna manera, ya está contenida en el actual numeral 21 del referido artículo 12, en el sentido de que se establece expresamente que es circunstancia agravante el cometer el delito o participar en él motivado por, entre otros factores, la edad de la víctima o la discapacidad que ella padezca. Sin perjuicio de ello, el nuevo numeral 22 debiese aplicarse cuando las circunstancias agravantes que se establecen allí no sean elementos especiales ya contenidos en el tipo penal. Por ejemplo, ser menor de 18 años en los delitos sexuales o en el caso de la discapacidad para la trata de personas, puesto que ella está comprendida ya en el medio comisivo de aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Segundo, en cuanto a la modificación del artículo 69 del Código Penal, para agregar la frase, teniendo en especial consideración las circunstancias en la víctima, un niño o niña, adulto mayor o persona con discapacidad en los términos de la Ley 20.422, en la redacción de esta disposición se excluyen a los adolescentes, o sea, solo dice niño o niña. Consideramos que para que exista una mayor coherencia debería agregarse adolescentes con discapacidad en los términos de la Ley 20.420, o sea, debería agregarse la circunstancia, debería agregarse adolescente o utilizarse la expresión menor de 18 años. Se hace presente que actualmente está en discusión, en paralelo, una discusión a este artículo de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género del Senado, en el proyecto de ley contenido en el boletín 13.688-25, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas en los delitos sexuales y evitar su revictimización o victimización secundaria, que es la llamada Ley Antonia. Entonces, ahí la necesidad de poder armonizar también los dos proyectos. En eso también nosotros, particularmente comunidad, estamos participando en esa discusión. Tercero, sobre la eliminación del inciso quinto del artículo 141 del Código Penal, la expresión de violación sodomítica. Valoramos la eliminación de esta expresión, la cual hace referencia a una figura penal derogada en el año 99 con la Ley 19.661. Luego, sobre la incorporación del siguiente inciso final nuevo en el artículo 361 del Código Penal, si la víctima fuere un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la Ley 20.422, la pena se impondrá en su máximo. Se estima que las propuestas del proyecto de ley serían incompatibles entre sí, vale decir, la agravante genérica del artículo 12, modificación al artículo 69 y esta nueva regla de determinación de pena, por lo que no sería su aplicación conjunta. Cabe tener presente que una modificación a este artículo también está en discusión actualmente en la Comisión Especial encargada de conocer iniciativa y tramitación de proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género del Senado en el proyecto de ley contenido en el boletín 11.714-07, que modifica el Código Penal en materia de delito de tipificación de violación. En esa modificación legal también estamos participando, nos han estado invitando en forma continua a la discusión de ese proyecto comunidad. En caso de prosperar la propuesta, se sugiere incluir en este inciso a las personas mayores de 14 y menores de 18 años y que se señale que se excluye el grado mínimo de la pena y no que se impondrá en su máximo, de tal forma que sea más coherente con el resto de las normas relativas a los delitos contra la libertad o indemnidad sexual. Respecto a la sustitución de la expresión cualquiera de sus grados por la frase sus grados medios a máximo en el artículo 362 del Código Penal, la derogación de este artículo también está en discusión actualmente en el proyecto de ley contenido en el boletín 11.714-07 señalado y que de alguna manera también cambia la configuración de los delitos de violación y por tanto de abuso sexual
es el proyecto que cambia más bien el núcleo hacia la falta de consentimiento y por lo tanto hay un cambio más bien estructural de los delitos sexuales. Luego, en relación a la derogación del artículo 365 del Código Penal, al respecto valoramos la derogación de esta norma coincidente con la opinión de la gran mayoría de la doctrina nacional, dado que es una figura con resabios morales que sanciona conducta libremente consentidas. Cabe indicar que la derogación de este artículo igualmente se está discutiendo en el proyecto de ley contenido en el boletín 13.688-25, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su victimización secundaria. Por otra parte, se omite establecer una regla gravatoria para el artículo 365 bis, siendo que las conductas tienen la misma entidad que la sanción en el artículo 361 y 362, en la llamada violación o abuso sexual agravado que tiene que ver con la violación con objeto. Luego, en cuanto a la incorporación del siguiente inciso final nuevo en el artículo 366, si la víctima fuera un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la Ley 20.422, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de las penas señaladas en los incisos anteriores, según si la pena consta de solo grado o es compuesta respectivamente. Una modificación a este artículo está igualmente siendo discutida en el proyecto de ley contenido en el boletín 714-07 que ya señalé. Respecto a la incorporación del siguiente inciso final nuevo al artículo 372 bis, que es la violación con homicidio, si la víctima fuere un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la Ley 20.422, la pena se impondrá en su máximo. Se estima que que resulta complejo dejar esta figura solo con la pena asignada de presidio perpetuo cualificado, ese es el efecto concreto que tiene. En caso de considerar necesario este agravante, se sugiere extender el alcance del agravante que está establecida en el artículo 394, número 2, la que solo es aplicable para los casos de violación con femicidio. El artículo 394, número 2, es la que establece agravantes del femicidio, explícitamente la de ser la joven niña adolescente o mujer, adulto mayor o situación en discapacidad. Sobre la incorporación del artículo 390, el siguiente inciso final, esto se refiere al parricidio, si la víctima de este delito fuera un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la Ley 20.422, se excluirá el grado mínimo de la pena señalada en el inciso anterior. Al igual que en la modificación indicada, en la letra anterior se sugiere igualmente extender el alcance del agravante establecida en el artículo 394, número 2. Concretamente, respecto ahora del homicidio, en relación a la incorporación de la siguiente circunstancia sexta en el artículo 391, cuando el delito se cometa contra un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad, en los términos de la Ley 20.422, en principio parece acertada esta modificación sin perjuicio de la necesidad de revisar las dos modificaciones propuestas en atención a lo ya expuesto a los comentarios generales. En cuanto al reemplazo en el numeral 2 de la expresión medios por la frase medio máximo en el artículo 391, estamos de acuerdo con esta modificación debido a que adecúa la pena del homicidio a las penas de otros delitos que protegen bienes jurídicos de una menor identidad. Por último, en mi parte, sobre la modificación del artículo 411 bis del Código Penal, referido a tráfico de migrantes, tráfico ilícito de migrantes, para que se intercale en el inciso tercero entre las expresiones menor de edad y la pena señalada de la frase adulto mayor o persona con discapacidad en los términos de la Ley 20.422, concordamos con la modificación propuesta, dado que efectivamente los adultos mayores y personas con discapacidad cuya entrada ilegal a Chile es promovida con ánimo de lucro, se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad que amerita el aumento de pena. Además, de acuerdo a lo observado con el fenómeno, sobre todo en el último tiempo en la frontera norte de nuestro país, se ha visto un aumento del ingreso de adultos mayores víctimas de tráfico ilícito de migrantes, lo que pone en riesgo su salud. Obviamente, también hemos sabido de personas fallecidas en la frontera, en el camino, y que son precisamente personas adultos mayores, lo que están expuestas a una situación, a peligros de salud. Evidentemente, hay una mayor vulnerabilidad y las circunstancias en que son trasladadas en pleno desierto, con cambios muy grandes de temperatura entre el día y la noche, y es importante considerarlo, ya que no siempre ha sido considerada esta circunstancia
el aumento de la pena según el actual artículo 411 bis del Código Penal, por lo que parece adecuado explicitarlo, incluyéndolo en el inciso tercero de esta disposición. Solicito, señor presidente, que pueda continuar mi compañera María José en el articulado siguiente. María José, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación haré algunas referencias a las propuestas que se contienen a los delitos contra la propiedad, específicamente a los artículos 433, 436, 439, 449 y 474 en materia de incendio, para continuar haciendo una referencia a las propuestas de modificación a los artículos 141 y 142 sobre secuestro y sustracción de menores, y después brevemente hacer un comentario a la propuesta de modificación que se introduce al Decreto Ley 321 sobre libertad condicional. En primer lugar, el proyecto plantea incorporar al artículo 433, que tipifica el robo calificado. El inciso final refirió a que si se trata de víctimas que fueran menores de 18 años, personas con discapacidad o un adulto mayor, se excluirá el grado mínimo de las penas señaladas en los numerales anteriores. Sobre esta modificación se mantiene la incongruencia ya hecha presente por IMAI en relación a otros delitos, pero en este caso específico entre la pena del robo calificado y las distintas figuras del homicidio, especialmente en los numerales segundo y tercero del artículo 433. Me refiero al robo con lesiones en general de las circunstancias del numeral segundo y en el numeral tercero a las lesiones del artículo 397 número 2 y además al robo con retención, con secuestro. En este sentido, de aplicarse el nuevo inciso final, la pena de un homicidio calificado, incluyendo el del menor de 18 años, adulto mayor o persona con discapacidad, tendrá una pena inferior a la del robo, donde no se produce la muerte, y resultan las lesiones descritas en el numeral 2 del artículo 433. Además, en el caso de un homicidio simple, la pena será incluso inferior a la del numeral tercero de este artículo que estamos comentando, del 433, pese a tratarse de un homicidio consumado. Ahora bien, en cuanto a la propuesta de incorporación al artículo 436, que tipifica el robo con violencia o intimidación, se establece que si la violencia o intimidación recayese sobre las personas a las que hemos hecho referencia, se aplicará el máximo de las penas establecidas en los incisos precedentes. Consideramos que se trata de una norma que se escapa del contexto punitivo del Código Penal, ya que de aplicarse la disposición del 436 en los términos que se propone, se estaría sancionando con una pena superior a un robo con intimidación o violencia por sobre un homicidio consumado. Ahora, en cuanto a la propuesta de modificación al artículo 439, que regula la violencia ficta, el proyecto propone que se intercale a continuación de la frase encontrándose personas en su interior el texto siguiente: o amenace la integridad de niños que se encuentren al interior de un vehículo. Se trata de una incorporación que a nuestro juicio no parece colaborar con la persecución de este tipo de ilícitos por un problema en la redacción. En atención a que la norma actual ya incorpora la hipótesis de fractura de vidrios con personas en su interior, y que ese solo hecho de causar o de provocar esa fractura configura la intimidación. Además, en la primera parte de este artículo se entrega una interpretación amplia de la intimidación, por cuanto se indica que se estimará por violencia o intimidación en las personas, textual del artículo, los malos tratamientos de obra, las amenazas, ya sea para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega, por lo que incluso podría entenderse como un requisito adicional para la configuración de la intimidación el hecho de que se amenace la integridad de
del menor de edad o de la persona en situación de vulnerabilidad que se hace referencia. Por lo tanto, sugerimos que de querer sancionar con intimidación el solo hecho de que se encuentre un niño en el interior del vehículo, sería necesario reformular la redacción de la norma en ese sentido. Ahora bien, se propone también incorporar en el artículo 449 del Código Penal, este artículo 449 es el que establece las reglas de determinación de sanciones en los delitos contra la propiedad. Se establece que en los casos no contemplados en las reglas anteriores siempre se considerará como agravante especial el hecho de que la víctima sea o un menor de 18 años de edad o un adulto mayor o una persona con discapacidad, como señala el proyecto. En este sentido, nosotros reiteramos el comentario ya formulado en relación a la falta de uniformidad de criterios a las modificaciones propuestas, dado que en este caso particular no habría lugar a la aplicación de la agravante genérica que se propone en el artículo 12, número 22, en atención a la eventual vulneración al principio non bis in idem. En cuanto a la propuesta de modificación al artículo 474, que tipifica el delito de incendio, la propuesta señala que si la víctima de este delito fuere un menor de 18 años, adulto mayor o persona con discapacidad, se excluirá el grado mínimo de la pena señalada en los incisos anteriores. Sobre esta propuesta cabe hacer presente que con esta modificación la única posibilidad de pena probable a aplicar sería la de presidio perpetuo. Por lo tanto, la persona solo podría optar a beneficios transcurridos 40 años de cumplimiento de la pena. Lo que no necesariamente cumple con el criterio de dar mayor protección a las personas sujetas del proyecto, en atención a que el estándar de convicción judicial, como ya se señaló, va a ser mucho más exigente. Asimismo, no se comprende la disparidad de criterios o diferencias que se presentarían en cuanto a los bienes jurídicos protegidos, ya que si la misma norma actualmente vigente establece un rango de pena que va entre el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo ante la comisión del delito con resultado de muerte, mutilación de un miembro importante o lesión grave, de las establecidas en el artículo 397, número 1, sería preferible mantener el rango de pena ya señalado para la incorporación que se pretende. Ahora, en relación a las propuestas de modificaciones en materia de secuestro y sustracción de menores, me voy a referir primeramente al nuevo inciso final que se propone al artículo 141. No se entiende por qué se hace acá un tratamiento diferenciado entre todos estos grupos vulnerables. Por un lado, ¿cierto?, los menores de edad y por otro lado los adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Este proyecto incorpora solo a los adultos mayores, ¿cierto?, y personas en situación de discapacidad en este inciso final del 141, porque la regulación agravada ya está para los menores de edad en el 142. Sin embargo, queda aquí una inconsistencia, como voy a señalar. No se entiende, ¿cierto?, por qué se hace este tratamiento diferenciado. Llama la atención que, en general, el resto de las modificaciones que se proponen al Código Penal elevan los rangos de penas por igual para los tres grupos, para los menores de edad. Sin embargo, en este nuevo inciso final, en vez de optarse por incorporar a los adultos mayores y personas con discapacidad en el 142, hace una propuesta nueva, que es excluir el mínimo para las figuras menos graves del secuestro y la mayor pena del sistema, aplicar la mayor pena del sistema para las figuras agravadas, lo que da una señal un poco confusa, porque en definitiva el secuestro en el inciso final tendría una pena más elevada si se trata de adultos mayores y personas con discapacidad que si se trata de un menor de edad en la hipótesis del 142. En la discusión del primer trámite se señaló que respecto de la sustracción de menores ya existía una regulación más gravosa en el 142 y que por eso la modificación de este delito solo se hacía respecto de los adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, el inciso final del artículo 142 se remite a las penas del inciso final del 141 en los casos más graves de sustracción
y por lo tanto se produce esta inconsistencia con las penas establecidas en el inciso final del 141 en relación a la regulación actual del 142. Eso quería hacer presente. Y por último, en cuanto a la modificación al artículo 3 del decreto ley 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, para que se intercale, ¿cierto?, a continuación de la expresión femicidio, inmediatamente antes de la expresión homicidio calificado, la expresión homicidio simple. En este sentido, nos parece acertada la incorporación del homicidio simple, ya que es coherente con el aumento de tiempo exigido de los 2/3 de cumplimiento de pena para delitos graves. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias a la abogada María José Taladriz, subdirectora de la Unidad Especializada en Delitos Violentos y Responsabilidad Penal Adolescente. Ofrezco la palabra, en primer lugar, como es usual, a la senadora Evans Pérez. No, presidente, solo pedir si se nos pudiera compartir la minuta que nos han explicado ahora de parte del Ministerio Público, por favor. Por supuesto, toda vez que la Secretaría nos indica que nunca llegó, cuestión que vamos a iniciar un sumario para investigarlo. No, broma. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Agradecer la exposición de nuestras invitadas. Yo creo que lo que ellas han dicho se condice bastante con el informe que envió la Defensoría y, bueno, y da cuenta que en su minuto este proyecto no fue despachado porque se le pidió al Ejecutivo de la época que se pudiera en el fondo hacer una pequeña mesa de trabajo y resolver los temas que eran penales, a fin de poder tener una ley que fuera aplicable y no fuera un mero saludo a la bandera. Dicho eso, presidente, me gustaría hacerle dos preguntas a nuestra invitada. La primera es que ustedes nombraron que hay otros proyectos de ley que guardan cierta relación con este tema, que yo entiendo que están en comisiones distintas y en trámites distintos, pero probablemente sería bueno, por un tema de concordancia legislativa y penal, que pudiéramos verlo acá. Y por último, tratar esos temas como indicaciones si es que no se pudieron refundir con este proyecto, para no sacar legislaciones dispares que puedan salir en tiempos distintos. Y lo otro es una pregunta más bien de carácter práctico, porque yo soy un convencido, y lo he dicho siempre, yo creo que el aumentar las penas porque sí, colocar agravantes porque sí, no tiene ningún sentido si es que la persecución penal no es efectiva, porque al final del día el delincuente no valora la pena, sino lo que valora es qué probabilidad real hay de ser capturado. Y por lo menos los que hemos sido víctimas de delitos sabemos que la tasa de esclarecimiento es bastante baja. Entonces, en eso me gustaría preguntarle si es que, además de estas modificaciones que son de carácter penal, ¿habría alguna modificación que fuera de carácter procesal o de atribución al Ministerio Público que fuera necesario incorporar? Porque yo creo que si nosotros pidiéramos una estadística respecto a qué es lo que pasa, por ejemplo, con los delitos de portonazo, la tasa de resolución de los delitos es bastante baja respecto a la cantidad de delitos que se cometen. Entonces, puede ser que el tema no sea solo penal, sino que también el sistema esté fallando en otras partes que también necesitan alguna modificación que es probable poder revisarla, que podría ser con ocasión de este proyecto o un proyecto distinto. Yo en lo personal soy un convencido que creo que la reforma procesal penal cumplió un ciclo y necesita un ajuste completo, o sea, desde el Ministerio Público, pasando por los tribunales y defensoría, y obviamente los temas procedimentales son fundamentales. Entonces, en eso, más de la experiencia práctica, comunidad de delitos violentos, ¿ustedes creen que además de los temas penales deberían haber algunas modificaciones procesales de atribuciones a los fiscales o a las policías que pudieran ayudar a esclarecer estos delitos? Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Araya. No sé si el senador Galilea tiene alguna consulta. Senador, por favor. No, quizás una consulta, pero coincido con el senador Araya de que los comentarios que ha hecho la Fiscalía son muy coincidentes con el informe que había hecho la Defensoría Penal anteriormente. Así es que yo creo que se impone cuanto antes una mesa de trabajo con el Ejecutivo, efectivamente, para llegar a intentar, o vamos nosotros más con indicaciones que se hagan cargo justamente de todas estas inquietudes y algunas que son bien básicas, obvias y que hay que recoger de todas maneras. Me quedó una duda, pero a lo mejor no escuché bien, particularmente respecto al 433 y otras más. No solamente se produce, de acuerdo a lo que ustedes dijeron y lo que dice la Defensoría, un tema de que como no son coherentes las penas con los delitos comparados con otros.
pero también se le quitan las graduaciones a los delitos. No sé si ese es un tema que usted habrá analizado, cuán bueno o malo es que se le quite derechamente una graduación, que no vaya de su grado medio a máximo, mayor a perpetua, sino que al quitarle los mínimos, simplemente queda perpetua, queda mayor, queda sin que el juez tenga ninguna posibilidad de analizar y admitir una graduación en la pena que eventualmente tiene que aplicar a un delincuente. Entonces, no sé si ese tema lo podrían profundizar algo desde el punto de vista al menos conceptual, de cuán bueno o malo es que una pena quede sin ninguna graduación dado el agravante. Así que, bueno, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo, presidente, en cómo avanzar este proyecto que genera mucha inquietud y, por lo tanto, ponernos un plazo, presentar indicaciones, no sé si el Ejecutivo se va a involucrar o no, y quería un poco aclaración de este tema de las graduaciones. Gracias. Muchas gracias, senador Gailea. La senadora Ensperger quería agregar un comentario. Sí, pero es un comentario breve, presidente, y saliéndome un poco de este proyecto, pero relacionado. Me parecería interesante en la medida de lo posible, yo creo que todos concordamos que nuestro Código Penal está bastante antiguo, que viéramos la posibilidad de poder empezar a ver la modificación al Código Penal, porque si no vamos a seguir topándonos con múltiples proyectos chicos que van resolviendo o modificando el Código Penal en distintos temas según la contingencia. Me parecería mucho más armónico para hacer algo orgánico, que no se nos produzcan los topes, ¿no es cierto?, de uno u otro artículos, empezar a verlo. Y tengo la duda si ingresó por acá o por la Cámara. Estamos perdidos, entonces. Efectivamente, a lo mejor pedirle al Ejecutivo que le pusiera urgencia. Y lo mismo nos va a pasar con las modificaciones al CPC. Yo creo que también, que ese sí está acá. Ver las modificaciones orgánicas, los códigos que requieren modificaciones profundas. Perfecto. Me olvidé que el penal había entrado por ella. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Ensperger. Yo quiero agradecer la exposición del Ministerio Público. Yo creo que después de que este proyecto lo despachemos a la sala y se vote en general, la idea de legislar, yo creo que es muy importante formar esa mesa de trabajo, pero es muy importante invitar a los familiares de las víctimas a esa mesa de trabajo. Porque, ¿por qué nace este proyecto? Porque los familiares de las víctimas, de niños que han muerto, como el caso de la ley Tamara, ¿qué es lo que nos dicen? Que todas las personas que mataron a sus hijos tenían condenas previas, pero cumplieron penas mínimas o se les otorgó libertad condicional al poco tiempo. Entonces, es muy importante explicarles a los familiares por qué la situación de impunidad respecto de los asesinos de sus hijos, que no es una sensación, es una realidad. ¿Por qué estaban libres personas que habían ya cometido delitos horribles o estaban gozando del beneficio de la libertad condicional? Yo creo que es fundamental incorporarlo a este proyecto. Ahora, yo tengo algunas discrepancias con la exposición del Ministerio Público. Para mí no es igual la agravante que estábamos proponiendo en el numeral 22 respecto del actual agravante del artículo 12 o del numeral 6. Cuando el numeral 6 dice abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas en los términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidad de repeler la ofensa, claro, puede tener relación respecto de un robo con intimidación, respecto de una violación, pero no necesariamente respecto del crimen de Tamara, por ejemplo, que acá hubo un portonazo, los padres le advierten a los delincuentes que había una niña en una silla de seguridad, no le importó nada y la mataron. No estamos en esa hipótesis. Tampoco estamos en la hipótesis del numeral 21. Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión, creencias de la víctima, la nación, raza, etnia o grupo social
la afiliación. Acá hay un problema de motivación del delito. Acá hay una situación de dolo eventual que se le advierte al delincuente que hay un niño que puede ser víctima del portonazo o que es víctima del asalto o el robo del auto, y les da lo mismo y matan igual al niño. Entonces, obviamente, hay que avanzar a una agravante general respecto a cometer el delito contra una víctima menor de 18 años, un adulto mayor, una persona en situación de discapacidad. Lo incluimos respecto al proyecto maltrato, en que ustedes también participaron. ¿Y por qué lo podemos establecer respecto al delito de maltrato y no podemos establecerlo como hipótesis general? Ahora, obviamente que hay que tomar en consideración lo que el Ministerio Público y advierte y también la Defensoría Penal Pública respecto al non bis in idem, para explicarle a quienes están escuchando esta audiencia, porque a veces a los abogados nos gusta hablar en difícil, que es no sancionar dos veces un mismo hecho, ¿no es cierto?, con una doble pena en este caso, y obviamente tenemos que cumplir con todos los principios del ordenamiento jurídico constitucional en materia de derecho penal, en materia de garantías para los imputados y también para los condenados, el principio de tipicidad, el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad. Todos estamos de acuerdo. Y por eso vamos a formar una mesa de trabajo para ver todas estas situaciones. Pero yo estoy pensando en las víctimas que están siguiendo a través de la página web del Senado esta sesión y se pueden quedar con la sensación, pucha, parece que está todo bien en la legislación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el Ministerio Público? ¿Qué es lo que está pasando con las policías? Naturalmente no está todo bien en la legislación y nosotros como Poder Legislativo tenemos que revisar qué es lo que está pasando y por qué en situaciones grotescas como esto tenemos los grados de impunidad que tenemos. Obviamente que tiene que haber concordancia con los bienes jurídicos protegidos, particularmente con el derecho a la vida. El senador Pedro Araya se recordará cuando el año 2010, junto al exdiputado Jorge Burgos, presentamos un proyecto de ley para aumentar la pena respecto del homicidio simple. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados, el año 2010, el homicidio simple tenía una pena de 5 años. Y nos costó un mundo poder avanzar, y por supuesto que había teóricos del derecho penal, con todo el cariño y respeto que le tengo a los teóricos del derecho penal, porque muchos de ellos fueron profesores nuestros, que encontraban que era absolutamente desproporcionado aumentar la pena del homicidio simple, ¿te acuerdas, Pedro? Y nos criticaron por aumentar la pena del homicidio simple. Cuando aprobamos en la Cámara de Diputados primero, en el Senado, el proyecto que sanciona la posesión y comercialización de material pornográfico infantil, se nos dijo también que éramos unos exagerados, que cómo iba a ser posible penalizar la posesión de material pornográfico infantil. Bueno, y hoy día, por suerte, hay un consenso generalizado, y lo ha dicho muy bien la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, de que esto tiene que ser delito. Ahora que estamos tipificando también el delito de explotación sexual infantil, que no estaba tipificado tampoco. Entonces, yo creo que hay que hacerse cargo de los problemas que tenemos, hay que enfrentarlos. Encantado que formemos en esa mesa de trabajo, agradecer al Ministerio Público por las propuestas concretas que esto nos están haciendo, pero yo lo único que digo que en esa mesa de trabajo tienen que estar las víctimas, y espero que este gobierno pueda avanzar de una vez por todas. Hubo un proyecto del gobierno anterior, pero lamentablemente traía los mismos recursos respecto a la defensoría de las víctimas de la delincuencia. Necesitamos una defensoría de las víctimas de la delincuencia que cuente con más recursos de los que tiene actualmente la Corporación de Asistencia Judicial. Disculpen el comentario, pero yo tenía que decirlo porque cuando uno habla con las víctimas, y me imagino que ustedes han hablado con las víctimas y han establecido mesas de trabajo como órgano encargado de la persecución penal, existe esa inquietud respecto a la cual tenemos que hacernos cargo. ¿Cómo? Para eso está la mesa de trabajo. Por favor, le ofrezco la palabra. Ahí sí, don Rojo, sí.
O sea, tiene absolutamente toda la razón. Efectivamente, a veces al leer un documento, sin que ustedes lo tengan también para leer, pareciera ser como que como Ministerio Público como que trajimos puro problema. O sea, no se va a poder. Pero nuestra intención es poder a lo mejor poder resaltar algunas cuestiones que podría haber, porque nuestra intención es colaborar a que las modificaciones que puedan hacerse efectivamente sirvan. Para ir en el sentido que, como lo mencioné al principio, está la modificación de los tipos penales que crearon el maltrato físico relevante y el trato degradante, precisamente teniendo como sujetos de protección las personas que están en situación de vulnerabilidad, y por lo tanto este proyecto iría como en un continuo de protección hacia esas personas. Respecto de la pregunta del senador Araya sobre la posibilidad de modificar normas procesales también, bueno, en todo este tipo de normas y en general la reforma procesal penal y en general el sistema penal vive esta continua tensión, ¿no? Que es eficacia versus garantía. Y qué tan dispuestos estamos todos los ciudadanos, porque finalmente cualquier avance en facilitar la persecución necesariamente va en una línea de disminuir ciertas garantías. Y qué tan dispuestos estamos todos como ciudadanos y ciudadanos a ver restringido nuestras garantías también en pos de una eficacia de la persecución. Porque, por ejemplo, cuando se facilitan ciertas técnicas de investigación que permiten hacer más eficiente una investigación, sobre todo en una delincuencia que es cada vez más compleja, que cada vez usa medios tecnológicos más avanzados, también la pregunta que están dispuestos cada uno de nosotros también a ser parte de esa, porque no es solo respecto a algunas personas. Y ahí, claro, hay muchas cosas que se pueden hacer. También hay un margen todavía posible, sin que necesariamente nos convirtamos en una suerte de Estado policial, etcétera. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las comunicaciones de los medios tecnológicos. No es un proyecto de nuestra unidad, entonces yo lo sé muy levemente, donde ha participado específicamente otras unidades como la ULDECO, etcétera. Creo que también han participado en la unidad de ustedes, pero en un primer momento, en ciertos delitos, por ejemplo, los secuestros, algún tipo de violencia de género, poder tener acceso a no las comunicaciones telefónicas propiamente tal, pero sí, por ejemplo, a cuántos teléfonos se ha conectado, a por cuántos lugares ha pasado un determinado teléfono para ver el lugar. Cada vez más hoy día las compañías exigen autorización judicial y eso claramente ralentiza una investigación eficaz. Que un intermedio hay un continuo entre la interceptación telefónica propiamente tal y, por ejemplo, tener acceso al registro de llamadas. Y muchas de esas cosas que en un inicio, eso lo sé porque además durante mucho tiempo además fui fiscal de droga y crimen organizado, que era posible obtenerlo de las compañías, cada vez más se han ido poniendo restricciones y más bien hay un proyecto de ley, no me acuerdo exactamente cuál, en que más bien hay cierta restricción y ahí el Ministerio Público se planteó en términos de poder hacerlo más amplio y que el Ministerio Público pudiera tener ciertas facultades, sobre todo respecto de crimen organizado, donde muchos delitos están siendo parte de eso. O sea, hoy día el ladrón, por decirlo de alguna manera, el robo solo y un ladrón solitario es muy escaso. O sea, los portonazos, los robos de casa, están dentro de una red y como una especie de diversificación del delito. O sea, hay portonazos ligados a personas que después desmantelan los autos o los sacan del país, a la vez tiene vínculo con el tráfico de droga, con la trata de personas, con el tráfico ilícito de migrantes. Hay una diversificación y que hace más compleja y donde indudablemente como Ministerio Público necesitamos modernizarnos, las policías tienen que modernizarse y tenemos que tener posibilidades de ocupar técnicas de investigación, pero también con el límite, por supuesto, que también preocupa a la ciudadanía de que eso no signifique traspasar, o sea, hasta dónde traspasamos la garantía y los derechos constitucionales, y hay una tensión que es permanente desde el inicio de la reforma y previa en el derecho penal y procesal penal. Pero hay otros proyectos de ley en que como Ministerio Público hemos estado solicitando además poder ampliar esas facultades. Y respecto a este proyecto, esta fue nuestra propuesta inicial, nosotros la discutimos en diciembre, ver ciertos problemas que podían haber para que efectivamente cumpliera su objetivo de mayor protección, pero también estamos
disponible para continuar viniendo, para producir a lo mejor alternativas de reacciones, para cómo lo mejoramos para que cumpla el objetivo de que efectivamente estas personas, los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores y las personas en situación de discapacidad y con especial situaciones como el caso de Tamara, efectivamente puedan tener una sanción, no queden en la impunidad, pero además la reacción del Estado sea una reacción acorde, digamos, con la gravedad y la necesaria protección de estas personas. María José iba a contestar la parte específica. María José, por favor. Si usted lo permite. Muchas gracias, señor presidente. Me iba a referir al comentario del senador en relación a cómo considerábamos nosotros la eliminación o exclusión del grado mínimo en los delitos contra la propiedad y en general en los delitos a que se refiere el proyecto. La verdad es que el plantear una eliminación de grado constituye, ¿cierto?, finalmente una regla legal de determinación de pena. Eso sería esta propuesta. Y esa propuesta vendría a limitar la discrecionalidad de los jueces. Y en ese sentido hay fundamento en este proyecto para limitar eso, porque de todas maneras queda la libertad para establecer un quantum determinado para la pena desde el grado siguiente. Y en definitiva el fundamento es precisamente el que ha hecho presente el presidente de la comisión en el sentido de asignar un mayor valor o necesidad de resguardo, protección legal, cuando la víctima es un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad. Así que sí nos parece favorable. Muchas gracias, María José Taraderice. Senadora Ensberger. Sí, presidente, dos cosas. Una, comparto lo que usted señala de la mesa de trabajo, pero ojalá le pudiéramos poner plazo, porque generalmente cuando se establecen mesas de trabajo es como para un estudio sin fin y efectivamente acá, como bien señala usted que es importante escuchar a las víctimas, acá las escuchamos. No solamente al papá y a la mamá de Tamara, sino que también de otras víctimas estuvieron en la comisión y ellos hasta el día de hoy no logran entender, ven este proyecto como muy simple y no logran entender, ¿no es cierto?, que todavía no se apruebe. Entonces, me parece, conociendo y reconociendo también la importancia de esto, reconociendo la carga que estas personas tienen al ver cómo les han matado a sus hijos y que no hay reacción de la justicia. Y además, presidente, y a eso iba mi comentario en el Código Penal, porque cuando se hizo algunas reuniones con el Ministerio de Justicia del gobierno anterior sobre la modificación al código y el proyecto que se iba a presentar, también se nos mostraron algunas estadísticas en que hoy por hoy los delitos contra la propiedad terminan siendo castigados con mayor pena que los delitos contra las personas, lo que no resiste mayor análisis, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta el bien jurídico que se afecta en cada uno de los delitos y las penas debieran ir de acuerdo a eso. Yo soy de aquellas que en esta materia muchas veces se le echa la culpa al Ministerio Público o a los tribunales de justicia, sobre todo en materia penal. Y yo creo que la primera responsabilidad parte de los legisladores, porque ambos lo que hacen muchas veces es aplicar las leyes que nosotros, en conjunto con el Ejecutivo, dictamos. Por eso me parece que hay que corregirlas a la brevedad para que los tribunales, el Ministerio Público, por cierto, también la Defensoría, tengan las herramientas o tengan las reglas claras cuando se investigan hechos graves como los que motivaron este proyecto de ley. Presidente, gracias. Muchas gracias, senadora Ensberger. Solo hacer mención, le agradezco a la Secretaría, tal como habíamos informado. El proyecto de nuevo Código Penal está en la Cámara de Diputados, fue ingresado en mensaje el 7 de enero del año 2022, el boletín 14.795-7 y se encuentra sin estado de urgencia. Y es una situación que le hicimos 14.795-07, es una situación que le hicimos presente también a la ministra de Justicia, Marcela Ríos.
Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Agradecemos a nuestras invitadas. Vamos a ver qué pasó con ese informe, porque me indica la Secretaría que no llegó a la Secretaría, pero nada mejor que la presentación personal de ustedes, el intercambio personal, el poderles hacer preguntas, así que les agradezco mucho. Respondiendo a la pregunta de la senadora Bensperger, vamos a dejar con esta sesión el proyecto en condiciones de ser enviado a sala para la discusión y votación en general, y ahí se va a acordar plazo de indicaciones y vamos a pedir que el plazo de indicaciones no se extienda mucho, pero también sea necesario que permita trabajar en los necesarios perfeccionamientos que requiere este proyecto para que además tenga los votos en la sala. ¿Les parece? Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.